infarto de miocardio, ¿sí? ¿De qué cara sería el infarto? ¿De la septal, anterior, lateral o de la cara diafragmática? ¿Cuál es el que da más síntomas vasovagales? Sudoración, palpitaciones, taquicardia, ansiedad, sensación de muerte, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La de la cara inferior, ¿no es cierto? O diafragmática, la que da más síntomas vagales. Muy bien. ¿Qué características clínicas asociadas a esto? Entonces, vamos a ver. Dentro del síndrome coronario crónico tenemos la angina estable. ¿Tiene características de angina estable? No, ¿no es cierto? Porque la angina estable se presenta asociada a qué cosa? Al esfuerzo y cede con el reposo. ¿Tiene características de angina inestable? Esta presenta al mínimo esfuerzo, ¿sí? ¿Y cuánto dura en duración? Pero ¿cuánto dura? No más de 30 minutos, 20 minutos a lo mucho, ¿sí? Y tiene características de un infarto de miocardio por la duración, la intensidad. ¿Cuánto hemos dicho para un infarto? Más de 30 minutos. Ya tenía 6 horas con este paciente, ¿sí? Entonces tiene más características de un dolor asociado a una isquemia coronaria por infarto de miocardio. ¿Cómo se explica la sudoración en el contexto del paciente? Porque en el infarto puede haber signos vagales, ¿sí? Sobre todo cuando se afecta la cara inferior o diafragmática. Entonces parte de eso es la sudoración, ¿sí? Náuseas, vómitos, puede llegar a vomitar, palpitaciones, ansiedad y la sensación inminente de muerte, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica de este paciente con todo lo que tiene? Es síndrome isquémico coronario al descartar un infarto de la cara inferior o diafragmática por las características clínicas del paciente, ¿sí? Vamos con este caso clínico, una mujer de 35 años a la consulta de 55, consulta de hipertensión. Al ingreso dice que ha presentado cefalea y le encuentran una presión de 120/90. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Entonces hemos dicho que la hipertensión arterial, sí, según la, puede ser hipertensión de grado 1, ¿se acuerdan? Cuando va de 140 a ¿cuánto? 160, la sistólica, ¿no es cierto? Y la diastólica de 90 a 100, digamos así. Esta va de 160 a 180 y esta de 100 a 110 y la de tercer grado o severa mayor de 180 y mayor de 110. ¿Cuánto tiene este paciente? 190 y 120, ¿no es cierto? Entonces esta toda hipertensión de grado 3, ¿qué se considera que es? Una crisis, ¿no es cierto? Entra en la categoría de crisis. Y cuando hablamos de crisis hipertensiva, ¿sí? Y desde que hay cefalea, ya asumimos de que está empezando a lesionar el sistema nervioso. Cuando esa crisis, ¿sí? Crisis sin lesión, sin evidencia, ¿no es cierto? Sin evidencia de lesión orgánica, o sea, solamente se te ha subido la presión nada más, pero no tienes molestias, esto se llama una urgencia. Pero cuando tienes una crisis más evidencia, ¿no es cierto?, o sospecha de lesión orgánica, a eso llamamos emergencia. Entonces, si ya tienes cefalea, yo asumo que la cefalea es por hipertensión, y entonces digo de que es una emergencia hipertensiva. Entonces vamos a ver, acá les he puesto el cuadro para que recuerden ustedes qué tipo de hipertensión tiene la paciente, ¿sí? Más de 180/110 es una hipertensión de grado 3, que habíamos dicho, ¿sí? Recuerden esto, ese es el cuadro que debemos usar siempre. Bien, la hipertensión arterial sistólica aislada, ¿en qué grupo de pacientes se presenta? ¿Cuál es el grupo de pacientes de mayor riesgo para hipertensión arterial sistólica aislada? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ya de ¿cuál? Los adultos mayores, ¿sí? Aquí hay
hay endurecimiento de las arterias, apunten en esto, adulto mayor puede haber hipertensión arterial sistólica. O sea, no se vayan a sorprender que tenga 180 con 80 de diastólica. No vayan a pensar que está tomando mal la presión. Esa es hipertensión arterial sistólica aislada. ¿El paciente presenta una crisis hipertensiva? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Pero ahora hay que definir qué cosa es verdadero o falso. Verdadero. Defina urgencia hipertensiva. Entonces, el paciente presenta una urgencia hipertensiva. Falso, ¿no es cierto? Presenta una emergencia hipertensiva y aquí está lo que es una emergencia hipertensiva. Es toda elevación de la presión arterial. No necesita estar en grado 3, puede ser en grado 2, pero más evidencia de daño orgánico. A nivel del sistema nervioso central, hipertensión más cefalea. Recuerden que la hipertensión es asintomática, no da síntomas. Pero si yo tengo elevación y asumo que la cefalea es por la presión arterial elevada, ya entra la categoría de una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Irritabilidad, vasoespasmos, vómitos, porque puede haber hipertensión endocraniana, alteraciones visuales, puede haber compromiso de la retina, focalización, es decir, hemiparesia o displejía, ¿no es cierto? Eso se llama focalización, o alteración del estado de la conciencia, está confuso, está somnoliento y asociado a la hipertensión. Eso entra lesión de órgano blanco. ¿Cuál es el órgano? El sistema nervioso central. Si el paciente a nivel de retina tiene hemorragias, papiledema o exudados, también se considera emergencia hipertensiva, crisis, ¿sí? Si tiene síntomas del síndrome coronario agudo, dolor torácico, taquicardia, síntomas, ¿qué dice acá? De falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, también asumo que es una emergencia hipertensiva. Y finalmente, si hay hematuria, proteinuria, daño renal, oliguria, anuria, digo, la hipertensión está dañando el riñón y eso entra a la categoría de crisis, de emergencia hipertensiva. ¿Y por qué es importante una emergencia, diferenciar una emergencia de una urgencia? Primero, las urgencias hipertensivas es toda elevación de la presión no asociado a daño de órgano blanco. Entonces, la urgencia, el manejo es ambulatorio, el tratamiento es por vía oral, ¿sí? Y la normalización de la presión, normalización en horas o días. Me puedo tomar tiempo. En cambio, la emergencia hipertensiva es hospitalización, el tratamiento es endovenoso y aquí minutos debo de bajar la presión alta porque si no el paciente puede tener una complicación. Entonces ahí está. Esto lo tienen que saber, ¿sí? Porque les va a llegar pacientes con hipertensión arterial y de repente está confuso, ¿no es cierto? Y hay que pensar que puede ser una crisis hipertensiva. Y lo mandan a su casa, descanse. No ha dormido bien. Vaya a dormir bien a su casa y se muere. Ahí está. La urgencia hipertensiva, ¿sí? La emergencia atenta contra la integridad y la misma vida del paciente. En la urgencia no hay peligro, ¿sí? En términos de mortalidad, ¿sí? Es de la urgencia es de alto riesgo. Hay que controlar la presión en minutos u horas, y acá en días, disculpen, acá entonces minutos, horas, no, días acá, días, minutos y horas acá. Sí. Manejo hospitalario, manejo ambulatorio, ¿sí? Hipotensión parenteral, endovenoso, acá vía oral, ¿sí? Pero de titulación grave. Entonces, miren, todas las actitudes que solamente saber identificar si hay o no daño de órgano blanco, para eso el cuadro anterior lo tienen que aprender, ¿sí? Y eso vamos a preguntar. Ya. Caso clínico 4. Una mujer de 83 años acude a urgencia por haber presentado desde hace 48 horas palpitaciones. ¿Qué cosa es una palpitación? Percepción patología pues, de los latidos cardíacos, es una percepción anormal de los latidos cardíacos. Muy bien, asociada a ligera disnea de esfuerzo, pero que no limita su actividad.
Hay episodios de palpitación, refiere estos episodios desde hace 6 a 8 semanas, siempre autolimitados, o sea, vienen y se van de duración variable. Es hipertensa en tratamiento con diuréticos, tacídicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hace 2 años, pero el control malo, subóptimo, no llega a sus objetivos. Miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección de 47% con un SPECT normal y coronarias normales desde el 2019. O sea, le han hecho una coronariografía. A la evaluación clínica, tallas 1,65 m, pesa 76, tiene un IMC de 26, o sea, esa paciente ya está en sobrepeso, ¿no es cierto? El sobrepeso, seguimos entonces. El corazón es arrítmico, con una frecuencia de 120 con 125. Desde que le dicen que los latidos cardíacos son arrítmicos, uno ya piensa qué tipo de arritmia puede tener este paciente. ¿Qué tipo de arritmia? Cuando es arrítmico, ¿cuál es? Fibrilación auricular es la única, ¿no es cierto? Ya les dije, ya, si tienen una arritmia, es arrítmica, ya les dije, si tiene arritmia, puede ser ventricular o puede ser auricular, pero la ventricular es incompatible con la vida, porque nadie vive con fibrilación ventricular. Entonces la que les queda es la auricular, ¿sí? El abdomen blando depresivo y en las piernas los pulsos conservados y no hay edema, buen murmullo. ¿Qué signos y síntomas presenta esta paciente? ¿Sí? Las palpitaciones, ¿qué cosa es? Signo, ¿no es cierto? Sí. Pero la taquicardia ya es síntoma, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? ¿Qué otros signos y síntomas tiene? Obesidad, sobrepeso. Bueno, son diagnósticos, pero vamos a ver qué signo nos traía la paciente. Básicamente las palpitaciones. No hay digna, no hay nada. Muy bien. ¿Qué problemas de salud? Ahora sí, problemas de salud tiene la paciente. Por la edad, ¿qué cosa es? 84 años, ¿a qué categoría entra? A un adulto mayor. Si el geronte, ¿cuál es la diferencia del geronte? Es un adulto mayor que requiere asistencia para sus funciones básicas de la vida, para bañarse, para comer, ¿sí? Para vestirse. Ese es el geronte, es un dependiente de otras personas. Luego hay el adulto frágil, esa paciente que ha perdido, la persona que ha perdido peso tiende a caerse y a cada rato se hospitaliza. Y luego tienen el adulto mayor, ¿sí? Sano, y el adulto mayor enfermo. Como tiene su problema, podría entrar a la categoría de adulto mayor enfermo, ¿no es cierto? Desde que tiene la fibrilación. Bien. ¿Qué otro problema tiene? Sobrepeso, ¿sí? No está flaco, por eso no es un adulto. ¿Qué otro problema tiene? Y la hipertensión arterial. ¿Qué otro problema? Las palpitaciones, ¿sí? La arritmia, ¿no es cierto?, cardíaca, ¿sí? Básicamente eso. Ya, en su opinión, el paciente es ahí, sí, justo voy a estar ahí. ¿Qué tipo de adulto mayor es? Voy a acordar ahí. Sano, mayor, enfermo, frágil, geronte necesita de la ayuda de otra persona, si no, no puede. Frágil es básicamente, tiene sarcopenia, pérdida de peso, ¿sí? Un adulto sano es como el doctor Calixto o muchos de sus asistentes que están ahí, no sanos. Y el enfermo es el adulto que en cualquier momento puede tener una enfermedad, una neumonía, pero se recupera, ¿sí? Puede tener diarrea, se recupera. O sea, está enfermo en un determinado momento, pero vuelve a sanar. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien. Este estaría entre un adulto mayor, enfermo crónico, pues hablamos. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Ahí está. El adulto de acá, en la izquierda, ¿qué vendría a ser? Para empezar, no son gerontes porque se vale por sí mismo, pero el otro sería enfermo, ¿no es cierto? Y el otro sería sano, ¿no es cierto? Entonces ahí están las diferencias. No frágil, porque en el frágil, o sí, habría que ver, ¿ah? Sí parece que ha bajado mucho de peso, ¿viste? Puede ser un frágil, ¿no es cierto? Pérdida del equilibrio, baja de peso, tendencia a perder, y el de al lado se ve un adulto sano, se debe, esto ya está. El paciente tiene falla cardíaca, cumple con los criterios de Framingham en el caso anterior. Ahí viene la pregunta, ¿sí? Palpitaciones, tiene nomás, ¿no es cierto? Sí. Y no tiene más, es decir, no llega a cumplir los criterios de Framingham este paciente, ¿eh? No tiene, muy bien.
Entonces no todos tienen problemas con arritmias cardíacas. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene las palpitaciones? Porque está haciendo crisis de arritmias autolimitadas, ¿no es cierto? Y el paciente percibe. Entonces la probabilidad es de que tenga una fibrilación auricular. Ahora, ¿a qué se llama respuesta ventricular alta? Cuando nosotros hablamos de frecuencias cardíacas, entonces tenemos nosotros que la frecuencia cardíaca normal, ¿no es cierto? ¿Cuál es? De 60 a 100, ¿no es cierto? Por encima de 100 hablamos de taquicardia o taquiarritmia, taquicardia, y por debajo de 60 hablamos de bradicardia. ¿Sí? Cuando hablamos de taquicardia, las taquicardias pueden ser fisiológicas, y esa es la taquicardia sinusal, ¿no es cierto? O pueden ser patológicas. Y aquí está la taquicardia de la unión, o supraventricular, si quieren llamarlo así, el fláter auricular, ¿no es cierto? El fláter auricular. Estas de acá son regulares, ¿sí? En el ritmo, en el tiempo. Ta, 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 ta. Y también las taquicardias pueden ser irregulares. Y aquí está la fibrilación auricular, ¿sí? Siempre patológica. Y cuando hablamos de bradicardia, ya dos diagnósticos nada más. La bradicardia sinusal, o cuando hay bloqueo de conducción completo de tercer grado, llamado aurículo ventricular, en el cual la aurícula va por su lado y el ventrículo va por otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? Ya. Pero acá, cuando es regular, hablamos de taquicardia o bradicardia, ¿sí? Cuando es irregular, ya no hablamos de una fibrilación auricular taquicardia. No, ¿cuál es el término cuando la fibrilación, para fibrilación auricular? Cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100, en fibrilación no podemos hablar de taquicardia, sino hablamos de respuesta. Hablamos de respuesta, si decimos fibrilación auricular, con una respuesta ventricular alta, cuando es más de 100, ¿sí? En reposo. Y cuando es menos de 100, decimos, entonces, y si es menos de 100, hablamos de una fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada. Ya no hablamos de taquicardia, ¿sí? Para fibrilación, o respuesta alta o respuesta controlada, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es una fibrilación auricular? Aquella cuya frecuencia cardíaca es más de 100, que es lo normal, ¿sí? Y muy bien, ¿y cuál sería la controlada cuando es menos de 100? No hemos hecho electrocardiografía. Me pidieron que no hagan sus hermanos mayores porque era muy difícil. Pero es fácil, ¿no? Miren, imagínense, ¿qué cosa es un electrocardiograma normal? Esto, ¿no es cierto? Onda T, QRS, es onda T, y luego viene la onda P, QRS, ST, onda T y otra onda. Esto es un electrocardiograma normal, ¿no es cierto? Yo identifico la onda P, el QRS, el ST, la onda T, y la distancia que hay entre cada complejo a esta es X y se mantiene esa distancia. Eso es un ritmo sinusal. Pero ¿qué veo acá? Primero, no hay onda P, ¿no es cierto? P, no hay una serie de líneas. Y el ritmo es irregular, ¿no es cierto? No es. Cuando yo tengo una arritmia, entonces tengo ausencia de onda P, ¿sí? Y arrítmico, ¿no? Entonces a eso se llama fibrilación auricular. Es fácil de identificar, pero no sé. Entonces, ¿qué características definen la fibrilación auricular? Uno, decimos ausencia de la onda P. Dos, es una arritmia arrítmica, ¿sí? Y tres, no sería acá, pero hay lo que se llama el fenómeno de alternancia eléctrica. Ya, pero con estos dos suficientes, no hay P y el regular, fibrilación auricular. Alternancia eléctrica, ya para los que quieren lucirse más, ¿no es cierto? Eléctrica. Muy bien. ¿Cuál es la causa de la fibrilación auricular? Así, 80% por problemas cardíacos. ¿Cuál? Por ejemplo, habíamos visto la estenosis de la válvula mitral. ¿A qué conlleva? La fibrilación auricular. Muy bien. El infarto de miocardio, ¿a qué conlleva? Fibrilación auricular. ¿Sí? Y en un 20% extracardíacos.
Y de las extracardíacas, la principal causa de fibrilación auricular es el hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, del universo de pacientes fibriladores, del 100% de fibriladores, de cada 100 pacientes con fibrilación, 80 es por problemas cardíacos y 20 es por hipertiroidismo. Y ahí que la norma dice, todo paciente con fibrilación auricular es igual a TSH y T4 libre, o sea, un perfil tiroideo para descartar fibrilación, porque es altísima la prevalencia de fibrilación en pacientes con, de hipertiroidismo en pacientes con fibrilación auricular. ¿Ya está? Entonces, dentro de las causas extracardíacas, el hipertiroidismo es causa verdadera, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que amplíen sus conocimientos, si no, después dicen, no me enseñas. No me enseñas nada. ¿Cuál de las siguientes no es criterio mayor para los criterios de Framingham? Ahora creo que ya vienen las preguntas, ya. Ya lo tienen esto de acá. Listo, a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿No es criterio mayor? La respuesta es y derrame pleural también. Son dos respuestas. Cardiomegalia, mayor, menor, menor. Ya. Hay dos respuestas. En el examen va a venir como opción única, no opción doble. En relación al síndrome metabólico, a ver, se asocia a niveles de triglicéridos menos de 150, se asocia a obesidad, se asocia a ovario poliquístico, se asocia a colesterol HDL alto, está siempre asociado a niveles de glucosa. ¿Cuál es la verdadera? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué dicen para allá? Muy bien. La respuesta correcta es la C, se asocia en mujeres a ovario poliquístico. El resto está al revés, ¿no es cierto? Triglicéridos más de 150. Índice de masa más de... No tiene nada que ver con el perímetro abdominal, no tiene nada que ver el índice de masa corporal. Niveles bajos de colesterol y niveles de glucosa más de 100. Entonces la verdadera es ovario poliquístico en mujeres. Doctor, ¿Sí? ¿porque se asocia con diabetes o solo por ovario poliquístico? No, son dos características adicionales. Lo que pasa es que no todos los pacientes mujeres con síndrome metabólico presentan ovario poliquístico, por eso es que no adquiere la categoría diagnóstica, ¿sí? Pero una buena parte sí. Y lo mismo, en hombres se asocia, en hombres aquí hemos dicho, a hiperuricemia, que puede llegar inclusive a la gota. Igual, síndrome metabólico, no todos los hombres presentan hiperuricemia, por eso no tiene la categoría diagnóstica, porque no tiene una buena, pero puede estar presente. Entonces son factores de riesgo reconocidos en el desarrollo de hipertensión arterial primaria, resistencia a la insulina, edad menor a los 35, el estrés, sedentarismo, obesidad, excepto. ¿Cuál no es factor de riesgo? La esencial. Primaria. ¿Sí? ¿Cuál es? La B, pues la edad, ¿no es cierto? La edad menos de 30, 35 años, eso se asocia a hipertensión arterial secundaria. Pero puede haber resistencia a la insulina, sí, con el síndrome metabólico, que hay hipertensión y resistencia a la insulina y es primaria. El estrés, de qué hablar, el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo. Por presentar fiebre, dolor torácico, y al examen la expansión torácica está conservada. A la palpación hay frémito y matidez, y a la auscultación el murmullo vesicular está abolido y hay pectoriloquia. Ya, este cuadro es compatible con cuál de estos síndromes. Ya, ¿vale? ¿Diagnóstico? Derrame, atelectasia, dicen por ahí.
neumotoras, enfisema, neumonía, ¿con cuáles? Claro, pectoriloquia, donde se produce la retransmisión nítida de la voz, cuando hay consolidación, y eso es propio de la neumonía. Respuesta correcta, neumonía. Ya, eso tiene, ya saben, los síndromes pleural, derrame, neumotoras, las características, infección, palpación, percusión, sí o sí va a venir, porque eso es lo que tienen que saber, que es lo básico. El término de meningitis, ¿sí? La inflamación de las meninges hace alusión a inflamación de las meninges, de la membrana timpánica, de la trompa de Eustaquio, del conducto de esteno, de los senos paranasales. ¿Cuál es la respuesta correcta? La La respuesta correcta es la B, pues la membrana timpánica, ¿sí? No es meningitis, la membrana timpánica. Esa es para los que tienen dislexia. Esta imagen que vemos acá, ¿a qué se asocia? Y ahí están las respuestas, vamos viendo. A melanoliquia, anoliquia, coiloniquia, es la famosa uñas en forma de cuchara, y eso es la coiloniquia. Y detrás de la coiloniquia, ¿qué cosa hay? Anemia, desnutrición, ¿no es cierto? Muy bien. Y anemia ferropénica. Esa es una dermatitis de contacto, dermopatía diabética, dermatomicosis, dermatitis por estreptococo, dermatitis alérgica. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B, reconozcan a la dermopatía diabética, exclusiva de los diabéticos. Estas lesiones tróficas con cambios de coloración en la región pretibial es única y exclusiva de los diabéticos. Y pueden hacer un diagnóstico de diabetes, sobre todo en aquellos que son asintomáticas. 25 años con alza térmica asociado a tos productiva de más de 2 semanas. Le realizan un cultivo de secreción. El resultado más probable en este paciente es que sea neumococos, pseudomonas, hongos, micotuberculosis o coronavirus. ¿Ah? Tos, 15 días. fiebre, de más de 2 semanas de evolución. ¿Qué cosa es eso? Un sintomático respiratorio. Y el sintomático respiratorio uno sospecha de que pueda haber ¿qué cosa? Tuberculosis. Pues no vayan a estar pidiendo cosas así innecesarias. Y peor, no solo le hace perder el tiempo al paciente, sino que puede 70 años, presión arterial de 160 con 80, ¿no es cierto? El paciente, en su opinión, tiene hipertensión leve, moderada, severa, normal, de acuerdo a la edad. ¿Cuál es? Hipertensión arterial sistólica aislada, ¿sí? La diastólica está. No vale la edad acá, la presión no interesa la edad, puede ser leve, moderada, independiente de la edad. La presencia de expiración prolongada, ¿sí?, se asocia a asma, fibrosis, derrame, neumonía o atelectasia. Inspira y para botar el aire, pregúntenle a Alex, ¿a qué se asocia? Alex, no hay la respuesta de ¿cuál es la respuesta? Asma, pues ya, es la única en la que hay obstrucción a la salida del flujo. ¿Qué otra patología similar al asma puede originar obstrucción del flujo? El EPOC, ¿no es cierto? ¿Cuántas variantes tiene el EPOC? 2, ¿cuáles son? El enfisema pulmonar, y la otra, ¿cuál es? La bronquitis crónica. Muy bien. Entonces todas ellas presentan expiración prolongada, ¿sí? Muy bien, ya. ¿Lo tienen? La presencia de malarosis, ¿no es cierto?, tiene implicancias, implica pérdida total, se asocia a sífilis, se asocia a hipotiroidismo, se asocia a lepra, todas son verdaderas. ¿Todas son verdaderas o no? No son todas.
¿Qué cosa es la madarosis? Es la pérdida parcial de qué cosa? De la ceja, ¿no es cierto? Es el lado. Sí, es verdad. ¿Sí? Total o parcial. Se asocia a sífilis, es verdadero. Se asocia a hipotiroidismo también. Se asocia a lepra también. Sí, todas son verdaderas. Y falta una más. ¿Cuál? ¿A qué más se asocia? ¿Ah? ¿Cuál? No, al metrosexualismo. ¿Qué cosa es un metrosexualismo? Terreno mucho, terreno mucho. Es un buen maricón. Es un buen maricón. ¿O no? ¿Cuál de las siguientes, no es cierto? Hipotión, ¿no? Ese signo, ¿a qué se asocia? Blefaritis, hipopios, gastritis, chazón, ¿a qué se asocia eso? Culación. O sea, es una uveitis de la cámara anterior, porque acá hay pus, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese signo? Blefaritis tiene que ver con los patos. La angiocistitis es el aparato lacrimal. Hipopio, se asocia a uveitis. Hipopio, ese es el hipopio. Pus en la cámara anterior. O colección en la cámara anterior. En relación al dolor asociado a la pericarditis, a ver, hay inflamación e infiltración del pericardio parietal. Lo incorrecto, ¿no es cierto? Dice, se puede identificar un frote, puede irradiarse hacia los hombros, cuello, empeora en el decúbito y mejora al sentarse y puede causar taponamiento cardíaco. La D, ¿no es cierto? Mejora el decúbito, ¿no es cierto? Así es. Y mejora al sentarse en la posición maometana, ¿no es cierto? Ya, pues, por eso es incorrecta, ¿no? ¿Sí? Mejora en decúbito, empeora en decúbito, sí. No, y mejora al sentarse, pero adoptando la posición es verdadero. Puede causar taponamiento, se irradia al cuello, puede identificarse un frote, se produce por inflamación o infiltración del pericardio parietal. ¿Hacia dónde se irradia? Hacia la espalda, pues, ¿no es cierto? ¿O no? Pericarditis no va hacia el cuello, ¿no es cierto? Esa es la pasta. Ya, mira. Bien. Ya. Y acabamos de revisar el módulo 5. ¿Sí?